Bueno, continuamos. Buenas noches con el tema, esta tercera parte de lo que habíamos señalado, fe cristiana, los milagros y la ciencia. En esta tercera parte eh, vamos a hablar qué es el milagro. Todos estos comentarios, querido hermano, están basados en Manuel Carreira, físico, teólogo y filósofo, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué es un milagro? El concepto de milagro apologético que sirve para fundamentar la fe, tal como se acepta en la teología, se aplica a un hecho que es objetivamente observable y que indica la acción directa de Dios sobre la naturaleza. Al menos como hipótesis es posible encontrar fenómenos objetivamente comprobables con independencia de todo prejuicio o condicionamiento cultural que no son explicables mediante leyes de la materia, ¿no? Entonces es muy importante. En otras palabras queremos decir, o el autor quiere decir, que Dios controla todo y un milagro en este sentido es la prueba que Dios domina la materia misma. Eso es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, que cuando Jesucristo multiplicó los panes, es un milagro, ahí se está evidenciando que Dios domina la materia, domina las ciencias exactas, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que aquí habla de las leyes de la materia. Entonces, ¿qué es un milagro? Podemos decir, desde el punto de vista científico, el concepto de milagro apologético que sirve para fundamentar la fe, tal como se acepta en la teología, se aplica a un hecho que es objetivamente observable y que indica la acción directa de Dios sobre la naturaleza. O sea, Dios está sobre la naturaleza. Y eso es lo que tiene que ver con el milagro, ¿no? Eh, También podemos decir, no solamente son inexplicables por nuestra ignorancia, sino también porque ocurren con resultados que en su estado final o en el modo de obtenerlo, por ejemplo, con una simple orden que ocurra, trascienden todas las formas comprobadas de actuar de la materia según sus fuerzas y potencialidades, en tal caso que se dará solamente en un contexto religioso, se debe admitir la acción de Dios como única razón suficiente. Este es el milagro apologético. En el campo de la filosofía se ha estudiado categorías filosóficas como el ser, ¿no? Entonces, Spinoza habló de una razón suficiente también de las causas, pero aquí es muy importante que lo que nos señala sobre el milagro no solamente son inexplicables, dice, por nuestra ignorancia, sino también porque ocurren con resultados que, en su estado final o en el modo de obtenerlo, por ejemplo, con una simple orden que ocurra, Jesucristo con una sola orden hacía que ocurra milagros porque era Dios y tenía control sobre la materia y sobre todo sobre la naturaleza, trascienden todas las formas comprobadas de actuar de la materia según sus fuerzas y potencialidades. Está diciendo que Dios, al ser Dios, controla la naturaleza y por supuesto la materia, sus fuerzas y sus potencialidades, ¿no? En este contexto podemos decir que hay una acción, una razón suficiente. Y esa razón suficiente es Dios por medio y actuando, es Dios, por supuesto, y a esto llamamos milagro apologético, ¿no? Esto es muy, pero muy importante. Como ejemplo perfecto de un milagro apologético es digno de mención el milagro de Calanda. Un joven Miguel de Pellicer recuperó una pierna amputada por debajo de la rodilla 2 años y 5 meses antes repentinamente durante un sueño. Este milagro ha pasado en 1640. Una persona que tenía los pies amputados pues volvieron a crecer, ¿no? Y esto se evidenció que realmente fue un milagro, ¿no? Lo que el autor trata de hacer aquí es que el milagro tiene que ser algo objetivo y concreto,
más allá de una emotividad o de un pensamiento, ¿no? Entonces es algo objetivo. Y por eso da este ejemplo, ¿no? Eh, el milagro de Calán de 1640, que sería importante que también lo veamos o lo analicemos en este canal. En este canal de YouTube me refiero, ¿no? En un milagro, en principio puede indicar acción divina reconocible como tal sobre la materia inanimada, el mar, la atmósfera, objetos naturales o artificiales, ¿no? Para la física, el mar, la materia, son materias inanimadas, no tienen alma, y eso es algo ya comprobado y científicamente ya algo ya dado, ¿no? Entonces, podemos decir en este sentido, un milagro en principio puede indicar una acción divina reconocible como tal sobre la materia inanimada, el mar, la atmósfera, objetos naturales o artificiales, ¿no? Sobre seres humanos o su proceder externo, sus cuerpos, curaciones, actividades o incluso el orden intelectual, la profecía, conocimiento de hechos ocultos de otras lenguas, ¿no? Entonces eso también tiene que ver demasiado con lo que es eh, bueno, el milagro también, la profecía, ¿no? Eso dice el autor. Pero siempre es necesario establecer que los hechos reales, antes y después, en el modo que obtuvo el resultado, de manera que se ve claramente excede el ámbito de la actividad material o humana. Bueno, yo tristemente he ido escuchando personas que no, cuando se habla del arrebatamiento, dicen que es un mito, que es que es algo que nunca va a suceder. Bueno, eso es muy triste porque desde el punto de vista científico sí se puede transformar nuestro cuerpo, ¿no? Lo que va a pasar en el arrebatamiento es que nuestro cuerpo ahora está sometido a la materia, pero en este cuerpo que seremos transformados, dice el amado apóstol Pablo, se está refiriendo que, primeramente, nosotros vamos a superar a la materia y nuestro cuerpo no estará sujeto a la materia, ¿no? Por eso seremos transformados. Yo voy a dar un estudio científico sobre esto, por medio también de entender del adelanto de la física. Entonces no es un mito, no es algo que no se puede dar ni se puede explicar científicamente. En este caso, Manuel Carreira habló de esta transformación desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, esto es muy importante y debemos entender que Manuel Carreira ha sido alguien muy reconocido en el ámbito de la física, hasta tal punto de llegar a destruir muchos argumentos de Steve Hawkins, ¿no? Bueno, y eso es muy importante, entenderlo. Entonces tenemos que decir, queridos hermanos, que debemos, miren, a ver, aquí vamos a hablar, por ejemplo, ciencia y milagros. La ciencia en sentido técnico actual de la palabra es el estudio experimental y cuantitativo del proceder de la materia de sus interacciones, ¿no? Eh, en el estudio de la actividad material que se descubren modos de actuar más o menos generales que se dan en constancia y regularidad que tienen que atribuirse a la materia. Bueno, querido hermano, vamos a quedar ahí en esta tercera parte y bueno, debemos seguir hablando de lo que es la palabra del Señor y debemos señalar que fe y razón no se contradicen, se complementan.